Hola, hola, mi gente guapa, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén todos genial, con la energía a tope para lo que les tengo preparado hoy. Porque hoy vamos a hablar de un tema que, déjenme decirles, ha estado dando muchísimo de qué hablar en los últimos meses. Y no me refiero a la última tendencia de TikTok ni al salseo del momento entre influencers. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman, sí, el mismísimo actor turco que nos ha robado el corazón a más de uno. Pero ojo que no vengo aquí a hablar de sus abdominales de infarto ni de su sonrisa arrebatadora, aunque podríamos estar horas. No, hoy vamos a analizar un tema que ha generado controversia, debate y hasta alguna que otra lágrima. Hoy vamos a hablar de su declaración impactante explota. Mi vida, mis reglas. Sí, sé que el título es fuerte, pero es que la situación lo amerita. Can Yaman, un hombre que parecía tenerlo todo, fama, éxito, reconocimiento, de repente, decidió dar un golpe sobre la mesa y proclamar su independencia, su derecho a vivir la vida bajo sus propios términos. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser analizado a fondo. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre traigo temas interesantes, análisis profundos y, por supuesto, mucho buen rollo. Vamos, anímense a formar parte de esta familia. Y si ya están suscritos, pues muchísimas gracias por su apoyo, significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. ¿Qué hay detrás de esta explosión de Can Yaman? ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión radical? Bueno, para entenderlo primero tenemos que contextualizar un poco. Can Yaman no surgió de la nada. Es un actor que se labró una carrera a pulso, trabajando duro y superando obstáculos. Desde sus inicios en la abogacía hasta su salto a la fama en las telenovelas turcas, su trayectoria ha estado marcada por la perseverancia y la dedicación. Sin embargo, el éxito masivo le llegó con Erkenci Kuş, la serie que lo catapultó a la fama internacional. De repente, Can Yaman era un nombre conocido en todo el mundo, un símbolo sexual, un ídolo de masas. Y con la fama llegaron las exigencias, las presiones, las expectativas. En resumen, una vida que, aunque llena de glamour y oportunidades, también podía resultar asfixiante. Y aquí es donde entra en juego esa declaración impactante. Porque, seamos honestos, Can Yaman no es el primer famoso que se rebela contra las imposiciones de la industria del entretenimiento. Hemos visto casos similares una y otra vez, actores que abandonan Hollywood para criar cabras en una granja, cantantes que se niegan a seguir las tendencias musicales impuestas por las discográficas, etc. Pero la diferencia en este caso es que Can Yaman no se alejó por completo de los focos. No se escondió, no renunció a su carrera. Simplemente decidió tomar las riendas de su vida y establecer sus propias reglas. Y eso, amigos, es un acto de valentía que merece ser reconocido. ¿A qué me refiero con establecer sus propias reglas? Pues a varias cosas. En primer lugar, a elegir los proyectos que realmente le interesan, sin dejarse llevar por las presiones del mercado o las expectativas de sus fans. Hemos visto cómo ha apostado por papeles más desafiantes, que le permiten explorar su faceta como actor y mostrar su versatilidad. En segundo lugar, a proteger su vida privada. Can Yaman siempre ha sido muy celoso de su intimidad, y ha dejado claro que no está dispuesto a exponerla a los medios de comunicación ni a los comentarios de los haters. Y esto, en un mundo donde todo parece estar a la venta, es un valor añadido. En tercer lugar, a utilizar su fama y su plataforma para promover causas sociales que le importan. Hemos visto cómo ha apoyado a organizaciones benéficas, cómo ha defendido los derechos de los animales y cómo ha luchado contra el acoso escolar. En definitiva, cómo ha utilizado su voz para hacer del mundo un lugar mejor. ¿Pero por qué esta explosión ha generado tanta controversia? Bueno, porque no a todo el mundo le gusta que alguien se salga del redil. Hay quienes lo critican por ser arrogante, egoísta o ingrato. Dicen que debería estar agradecido por la fama y el éxito que ha alcanzado, y que no debería quejarse de nada. Pero yo me pregunto, ¿acaso el éxito justifica la renuncia a la propia individualidad? ¿Acaso la fama implica la obligación de complacer a todos y renunciar a los propios deseos y necesidades? Yo creo que no. Creo que todos tenemos derecho a vivir la vida bajo nuestros propios términos, siempre y cuando no perjudiquemos a los demás. Y eso es precisamente lo que ha hecho Can Yaman, reclamar su derecho a ser él mismo, a tomar sus propias decisiones y a vivir la vida que quiere vivir.
Y eso, repito, es un acto de valentía que deberíamos aplaudir. Claro que esto no significa que Can Yaman sea perfecto. Como todos, tiene sus defectos y comete errores. Pero lo importante es que está dispuesto a aprender de ellos y a seguir creciendo como persona. Y eso es algo que, en mi opinión, lo hace aún más admirable. Además, creo que su actitud puede servir de inspiración para muchos de nosotros. Nos recuerda que no tenemos que conformarnos con lo que la sociedad espera de nosotros, que podemos desafiar las normas y construir nuestra propia versión del éxito. Nos enseña que la felicidad no está en la fama, el dinero o el reconocimiento social, sino en la autenticidad, la libertad y la capacidad de ser nosotros mismos. Porque al final del día, todos queremos ser felices. Y la felicidad, amigos míos, no se encuentra siguiendo el camino marcado por otros, sino creando nuestro propio camino. Y eso es precisamente lo que ha hecho Can Yaman, tomar las riendas de su vida y crear su propio camino hacia la felicidad. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Están de acuerdo con la actitud de Can Yaman? ¿Creen que tiene derecho a vivir la vida bajo sus propios términos? ¿O creen que debería ser más agradecido y complaciente con sus fans y con la industria del entretenimiento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Para recapitular un poco, hoy hemos analizado la declaración impactante de Can Yaman, su decisión de vivir la vida bajo sus propias reglas. Hemos visto cómo esta actitud ha generado controversia y debate, pero también cómo puede servir de inspiración para muchos de nosotros. Hemos hablado de la importancia de ser auténticos, de desafiar las normas y de construir nuestro propio camino hacia la felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para ustedes. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me gustaría saber qué piensan sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Están de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que es un ejemplo a seguir? ¿O tienen una opinión diferente? Anímense a participar en el debate. Y no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Además, si activan la campanita, recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, ahora profundicemos un poco más en esta situación, porque creo que hay capas ocultas que merecen nuestra atención. Para entender completamente la explosión de Can Yaman, necesitamos excavar en las presiones específicas que enfrentan las celebridades internacionales como él. No es solo la fama genérica, sino las expectativas culturales, las demandas de los fans obsesivos, y la constante vigilancia de los medios. Pensemos por un momento en la industria del entretenimiento turco. Es una industria en auge con telenovelas que se exportan a todo el mundo, desde América Latina hasta Oriente Medio. Esto genera una presión enorme sobre los actores, que de repente se ven convertidos en embajadores de su cultura, con la responsabilidad de proyectar una imagen apropiada. Can Yaman, como uno de los rostros más visibles de esta industria, sin duda ha sentido el peso de esta responsabilidad. Sus acciones, sus declaraciones, incluso su vestimenta son analizadas con lupa, tanto en Turquía como en el extranjero. Luego está el tema de los fans. No me malinterpreten, el cariño de los fans es fundamental para el éxito de cualquier artista. Pero a veces ese cariño puede convertirse en una obsesión, en una demanda constante de atención, en una invasión de la privacidad. Hemos visto casos de fans que acosan a sus ídolos, que les exigen que se comporten de una determinada manera, que les dictan con quién deben salir o qué proyectos deben aceptar. Can Yaman, con su legión de seguidores apasionados, seguramente ha experimentado este tipo de presión. Y no es fácil lidiar con ella sin sentirse sofocado, sin sentir que estás perdiendo el control de tu propia vida. Además, no olvidemos el papel de los medios de comunicación. Los paparazzi, las revistas del corazón, los programas de chismes. Están constantemente buscando la próxima noticia jugosa, el próximo escándalo, la próxima imagen comprometedora. Y los famosos, como Can Yaman, se convierten en objetivos constantes de esta maquinaria implacable.
Cada movimiento que hacen es registrado, cada palabra que dicen es sacada de contexto, cada error que cometen es amplificado hasta la saciedad. Es una presión constante que puede llegar a ser agotadora. Entonces, cuando Kanyaman proclama mi vida, mis reglas, no está simplemente siendo un rebelde sin causa. Está reaccionando a un sistema que intenta controlarlo, que intenta dictarle cómo debe vivir, cómo debe pensar, cómo debe sentir. Está defendiendo su derecho a la autonomía, a la libertad, a la individualidad. Y creo que esto conecta con un tema mucho más amplio, que es la lucha por la autenticidad en un mundo que constantemente nos presiona para que seamos algo que no somos. En la era de las redes sociales, donde todos intentamos proyectar una imagen perfecta de nosotros mismos, donde nos comparamos constantemente con los demás, es fácil perder de vista quiénes somos realmente. Es fácil caer en la trampa de intentar complacer a los demás, de buscar la aprobación ajena, de renunciar a nuestros propios sueños y deseos. Por eso, la actitud de Kanyaman me parece tan inspiradora. Porque nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la fama, el dinero o el reconocimiento social, sino en la autenticidad, en la capacidad de ser nosotros mismos sin importar lo que digan los demás. Nos anima a desafiar las normas, a romper con las expectativas, a construir nuestra propia versión del éxito. Ahora, seamos realistas, no todos podemos darnos el lujo de explotar como Kanyaman. No todos tenemos la plataforma, el dinero o la seguridad para renunciar a todo y empezar de nuevo. Pero creo que todos podemos aplicar sus principios a nuestra propia vida, en la medida de nuestras posibilidades. Podemos empezar por pequeñas cosas, por decir no a las cosas que no queremos hacer, por defender nuestras propias opiniones, por priorizar nuestro bienestar emocional, por rodearnos de personas que nos apoyan y nos quieren tal como somos. Y creo que también es importante que seamos más comprensivos con las celebridades, que recordemos que son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas y sus propias inseguridades. Que dejemos de exigirles perfección, que dejemos de juzgarlos por cada error que cometen, que les demos el espacio para crecer y para evolucionar. En definitiva, la explosión de Kanyaman es mucho más que un simple escándalo de famosos. Es un reflejo de las presiones que enfrentamos todos en la sociedad actual, de la lucha por la autenticidad, de la búsqueda de la felicidad. Y creo que su actitud, aunque controvertida, puede ser una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿están de acuerdo con la actitud de Kanyaman? Es una pregunta difícil, que no tiene una respuesta fácil. Pero espero que este análisis les haya ayudado a formarse su propia opinión, a ver la situación desde una perspectiva más amplia, a reflexionar sobre sus propias vidas y sus propios valores. Y ahora, de verdad, quiero saber lo que piensan. Dejen sus comentarios aquí abajo, no tengan miedo de expresar sus opiniones, aunque sean diferentes a las mías. Recuerden que este es un espacio de diálogo, de debate, de intercambio de ideas. Y no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden ser ustedes mismos y a vivir la vida bajo sus propias reglas. Hasta la próxima.